Bueno, muy bien. ¿Me escuchan, señores? Sí, Fuerte y claro. Perfecto. Eh, Muy buenas tardes, noches para todos. Sean todos bienvenidos a nuestro seminario de lectura en torno al pensamiento paraguayo y también en torno un poco a la historia del Paraguay en el contexto de la posguerra contra la Triple Alianza. Ya habíamos profundizado el pensamiento eh, liberal representado por el exponente más grande, Cecilio Báez, respecto al libro Tiranía en Paraguay. Eh, Ese libro nos ofreció de una manera clara, extraordinaria y persuasiva un relato bastante convincente sobre el contexto del Paraguay de la posguerra y en qué escenario, digamos, eh, no se encontró esa hecatombe. Y por supuesto, posteriormente, nuestra vivencia social, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestro gen cultural, eh, de cómo, digamos, se construyó nuestra sociedad paraguaya, nuestra identidad paraguaya, marcada muy fuertemente por la tiranía y el apagón cultural. Eh, Entre paréntesis, quiero decir, realmente estoy en casa de mi madre, no estoy en mi oficina, digamos, en mi lugar de oficio. Entonces, la disculpa del caso si escuchan cuestiones cotidianas de la vida doméstica. En fin, siguiendo con la cuestión, dimos 2 días, perdón, 2 encuentros para poder dilucidar el pensamiento de Cecilio Báez y en contraposición eh, trajimos o elegimos al más grande exponente del nacionalismo paraguayo que reaccionó fuertemente contra la visión y el relato liberal del Paraguay de la posguerra. Y encontramos, digamos, en Juan Emiliano Eoleari, Urda Pilleta, al sacerdocio del nacionalismo paraguayo. Es un poco el reivindicador de los grandes héroes de esa contienda. Y antes de introducirnos, digamos, al libro Los Legionarios, quiero mencionar algo bastante interesante que me llamó bastante la atención cuando un historiador decía, y creo que tiene toda la razón, que cuando nosotros en Paraguay hablamos de la guerra de la Triple Alianza, pareciera ser que hablamos de una contienda que se desarrolló o que se vivenció al otro lado del mundo, una cosa como una especie como la guerra de Vietnam o una cosa de esa. Hablamos, digamos, de una manera muy distante, no solamente temporalmente, sino geográficamente. Eh, ¿Por qué no hemos asumido, digamos, no hemos olvidado del relato histórico? No hemos sido suficientemente gratos, digamos, con los héroes de nuestra patria. Y nos hemos olvidado del heroísmo de nuestros antepasados. Entonces, vemos o entendemos, o lo poco que sabemos, lo sabemos de una manera muy vaga y asumimos que esa contienda o la manera en que se nos relata pareciera ser que fue una contienda que sucedió en muy distante de nuestro país. Y realmente, en base a mi experiencia como alumno y como profesor, siento realmente que ese historiador paraguayo, eh, especialista en el tema de la guerra, tiene mucho de razón. Bien, vayamos entonces a Juan Emiliano Eoleari. Él nació en Asunción, fue periodista, historiador, político, poeta y ensayista paraguayo. Estuvo muy fuertemente influenciado por el romanticismo, eh, especialmente eso se expresa en su visión de la realidad, en sus narraciones, en su manera gramatical de expresar sus ideas de una manera
siempre superlativa cuando se refiere a los genios, a los grandes héroes, etc. Entonces, hay varios textos de Juan de Oleari en el que encontramos su expresión romántica nacionalista, digamos. Fue discípulo de grandes exponentes de nuestra cultura, Manuel Gondra, Cecilio Báez, Manuel Domínguez, Ramón Zubizarreta y Emérito González. Probablemente uno de sus grandes maestros fue Cecilio Báez, justamente, con quien después empieza a rivalizar muy fuertemente, tiene un choque muy fuerte frontalmente, no solamente con las ideas de su ex maestro, sino con la personalidad y los principios éticos que pregonaba en su vida Cecilio Báez. ¿Verdad? Eso lo podemos encontrar en el estudio de Liliana Bresso sobre la polémica de la historia del Paraguay. En fin, vayamos nosotros al texto de los legionarios. Habíamos dicho que los legionarios alude a ese grupo de paraguayos, la Legión del Paraguay, que se alió de alguna manera, se puso al servicio del ejército aliado para venir a degollar paraguayos. Oleari considera a los legionarios a los seres más ignominiosos en la historia de la humanidad. Y no solo a los legionarios, por un lado, sino a los legionaristas o al legionarismo. Porque él identifica, por un lado, a los legionarios y, por otro lado, a los legionaristas o partidarios del legionarismo. ¿Y quiénes son los legionaristas? Los legionaristas para Juan Oleari son aquellos intelectuales contemporáneos suyos que buscaban de alguna manera legitimar o dar apología o salir en defensa, digamos, de la Legión del Paraguay. Los paraguayos, insisto en esto, que vinieron a degollar paraguayos. Entonces, habíamos hablado del marco teórico en el que aparece Juan Oleari y habíamos leído y comentado los 3 primeros capítulos del libro. Y ahora, para continuar nuestro segundo encuentro, vamos a dar continuidad a partir del capítulo 4 del libro. ¿Me pueden avisar si pueden ver en mi pantalla, en la pantalla, la diapositiva adecuada? Lleva por título Segundo Encuentro. ¿Me escuchan? Sí, Ignacio, se ve. Perfecto. Bien, el capítulo 4 lleva por título En pleno pantano. ¿Por qué vinieron los legionarios contra el Paraguay? Su actitud era lógica. Su patria era Buenos Aires. Carlos Loizaga y Fernando Iturburú. Solicitud pidiendo a Rosas la conquista de la provincia del Paraguay. El eterno sueño de los legionarios. En este capítulo que vamos a adentrarnos brevemente, se abordan un poco estas cuestiones que lleva por título el capítulo. Bueno, y aquí empieza Oleari a decir, adelante, hay que acabar para siempre con el legionarismo. Hay que destruir los argumentos legionaristas. ¿Cómo se atreven estos legionaristas a tratar de justificar el acto más vergonzoso de la historia? Héctor de Kut, a quien va a llamar, varias veces le va a llamar el abogado de los legionarios o el abogado legionarista. Los de Kut, la familia de Kut, están muy fuerte vinculados al legionarismo y al porteñismo. Vamos a ver enseguida. Entonces, Héctor de Kut va a contarnos los motivos de la actitud de los emigrados paraguayos. Quiere decir, los motivos que les llevaron a enrolarse en las filas de los invasores para venir a cooperar en la destrucción del Paraguay. Entonces, Héctor de Kut es uno de los legionaristas, pariente directo de los legionarios, que va a tratar de justificar un poco esa
ese acto de cobardía, digamos, este acto de traición vil de aquellos paraguayos que al estar, digamos, en Argentina y en Brasil se pusieron al servicio ya sea de Pedro II o Bartolomé Mitre para venir a degollar paraguayos. No pudiendo soportar más tiempo, los ciudadanos paraguayos emigraron del país buscando asilo en la hospitalaria argentina. Poco tiempo después, el déspota Solano López iniciaba la guerra, dice Héctor de Cut. En presencia del conflicto, ¿cuál debería ser la actitud que cuadraba al patriotismo paraguayo? Entonces, aquí la invitación es tratar de empatizar un poco con los paraguayos que tuvieron que emigrar, según Cecilio Báez, y haciendo un poco de memoria, era un poco por la tiranía, por la persecución de Don Carlos, Gaspar Rodríguez y por supuesto Solano López. Tuvieron que emigrar al país vecino. Entonces, cuando se da la guerra, cuando se da, digamos, el conflicto entre Paraguay y Brasil y Argentina, tendremos que un poco pensar cuál sería la posición de los paraguayos que se vieron, según un relato, obligados a emigrar, digamos, por la tiranía. Entonces, no podía existir vacilación alguna. Apenas inició el drama de la guerra, los paraguayos expatriados organizaron un comité para concurrir en la cruzada. Felizmente los aliados declararon que sus armas se dirigirían contra López y no contra el pueblo. Aquí encontramos ya de manera anticipada el discurso de apología que van a utilizar ya sea los mismos aliados y más todavía los legionarios. La guerra es contra López, contra el tirano, pero no contra el pueblo. Desaparecería así todo peligro contra nuestra soberanía. Bastaban aquellas declaraciones solemnes. Juan Francisco de Cut y Serapio Machay fueron a pedir autorización al gobierno imperial para organizarse militarmente y tomar participación en la guerra, enarbolando al frente de su cuerpo constituido la bandera paraguaya. Esa fue la petición directamente de estos dos exponentes que lideraban un poco la Legión del Paraguay, ya sea en Brasil y en Argentina. Francisco de Cut y Serapio Machay. Más adelante, Oleari aludirá a otros personajes, ¿verdad? Entonces, fueron a pedir levantarse en armas contra el Paraguay. Nosotros también queremos ir a la guerra contra López, contra el Paraguay, pero queremos llevar nuestra bandera paraguaya. Queremos llevar nuestra bandera, ¿verdad? El tratado secreto autorizó también la participación de los paraguayos. Concurrieron a realizar una obra de patriotismo sano, reza el tratado secreto de la Triple Alianza contra el Paraguay, decorosamente, dice. He ahí como el legionario ensaya su vindicación. No puede darse nada más paupérrimo, dice Oleari. No hay causa, por mala que sea, que un hombre inteligente no pueda defender. Un brillante abogado, sofista, y da apariencia simpática al crimen. Alude directamente a Héctor de Cut. Héctor de Cut, realmente, según lo que cuenta Oleari, era un extraordinario sofista, y como sabemos, o como saben algunos, los sofistas tienen la habilidad de persuadir y disuadir, de hacer que lo bueno parezca malo y que lo malo parezca bueno. Es un poco la denuncia que hacía Sócrates en el Areópago en el siglo IV antes de Cristo, cuando se enfrentaban las plazas contra los sofistas. La denuncia que hacía Sócrates era directamente: ustedes son opinólogos, maestros de la retórica, capaces de hacer que lo bueno parezca malo y que lo malo parezca bueno, ¿verdad? Y un atributo, una cualidad de un buen abogado tiene que ser realmente la sofística como método de persuasión y disuasión, ¿verdad? Cosa que, o de lo cual gozaba Héctor de Cut según Oleari, ¿verdad? Pero no existe herramienta sofística que pueda de alguna manera dar apariencia simpática a este genocidio, ¿verdad? De modo que, no pudiendo soportar más tiempo, los futuros legionarios dejaron el país. Y eso no solamente en el contexto de Francisco Solano
desde el principio, desde el gobierno de Francia, y después Carlos Antonio y después Solano López, hubo una gran migración de paraguayos. No nos dice lo que no pudieron soportar. ¿Qué es lo que no pudieron soportar estos paraguayos que emigraron? Pero nosotros vamos a decirlo, dice Oleari. ¿Qué no pudieron soportar? Lo que no pudieron soportar más tiempo en los días del viejo López fue su patriotismo irreductible, su fe apostólica en los destinos del Paraguay independiente, su paraguayismo idolátrico, el ambiente nacional, el fanatismo de nuestro pueblo por nuestro país. Thompson, que no era muy admirador de los López, como recurría mucho a Cecilio Báez, afirmaba que nuestro país era el más feliz de la tierra, decía Thompson. Aquí es bastante interesante porque según Euleari, los legionarios desde siempre luego fueron porteñistas. Si retrocedemos un tiempo en el contexto de nuestra independencia, tres grandes fracciones se disputaban la provincia del Paraguay: los independentistas, los españolistas y los porteñistas. Cuando asume Gaspar Rodríguez y cierra la frontera con el afán de alguna manera de construir un discurso de identidad en los paraguayos de la provincia del Paraguay, ya república al menos naciente, muchos paraguayos conspiraban, digamos, contra Francia, y no contra Francia, sino contra el afán de construir el Paraguay republicano. Entonces, Francia tuvo que aplicar mano dura, y eso lo reconoce Cecilio Báez. Si hacemos un poco de memoria, reconoce, digamos, que la finalidad del encierro también tuvo por, valga la redundancia, finalidad, la construcción de la identidad paraguaya, cosa que se repitió con Carlos Antonio. De hecho, el periódico, uno de los primeros periódicos que se funda es el Paraguayo Independiente. En fin, entonces, ese contexto de tratar de darle al paraguayo nacido en esta provincia la identidad patriótica del Paraguay, paraguayo, no fue bien visto por muchos ciudadanos de estas tierras, que eran más partidarios ya sea de los porteñistas o bien de los españolistas. Por eso la mano dura de Francia, especialmente contra contra el Paraguay colonial o los paraguayos coloniales, digamos, de la época colonial. Los miembros de esta casta maldita, así le da el calificativo de Leari a los legionarios, se ahogaban en medio de la aventura general, envenenados por el despecho al ver que la patria se afirmaba y crecía en riqueza y civilización entre paraguayos. Se sentían extranjeros entre paraguayos. El Paraguay, al menos de Don Carlos, experimenta un cierto desarrollo industrial, pionero en cierto modo en la región, ¿verdad? No podían soportar ellos, los porteñistas y españolistas, que el Paraguay empezara a desarrollarse en este contexto nacionalista. Verdaderos proscriptos llevaban en la sangre el odio del Paraguay de sus abuelos, de los Espínola y Peña, Cálcena, Echeverría y Grance, Nolasco de Cut, Machay y demás porteñistas de los días de la independencia. No podían perdonar a los López su fiero patriotismo y la expectabilidad que daban al Paraguay en el mundo. Eran porteños hasta el tuétano. Bueno, finalmente entonces, estos paraguayos que tuvieron que emigrar, migraron justamente porque desde el principio, en cierto modo, no simpatizaban con la causa nacional de construir, de instalar, de consolidar al Paraguay como una república, como una nación, como una patria independiente. Entonces no soportaban ese contexto, y más todavía un Paraguay que empezaba a progresar, y tuvieron que exiliarse, digamos, en los países vecinos, que, dicho sea de paso, especialmente Argentina, se estaba lidiando una guerra civil, digamos, entre porteños y provincialistas, ¿verdad? Bueno, traidores serían a su porteñismo ancestral. Disculpen un momento. Traidores serían a su porteñismo central si se hubiesen sentido paraguayos en ese momento.
y olvidando rencores personales, hubiesen corrido a defender la tierra en que nacieron. Precisamente habían dejado el Paraguay porque no podían soportar por más tiempo su existencia soberana. Y se les presentaba, dice Héctor de Cut, la oportunidad única posible, gracias a las naciones vecinas y hermanas, de redimir a su país. No podía desaprovechar aquella coyuntura inesperada de regresar. Había llegado el momento de redimir al Paraguay de su independencia, de su soberanía, de su prosperidad, de su felicidad. Lo que no consiguieron sus abuelos, legionarios, traidores, iban a conseguirlos ellos gracias a las naciones vecinas. Entonces, la guerra sirvió de alguna manera para que los porteñistas, los legionarios, adhirieran a la causa de sus ancestros. Finalmente, con la guerra encontraron la bendita posibilidad de hacer justicia a sus antepasados. Y ellos, si hubieran sido patriotas, cuando se dan la guerra y en su estado de extranjero, hubieran venido a alistarse al ejército paraguayo para defender su soberanía, su patria, su tierra. Bien dice el Sao Paulo de los del legionarismo, dice: en el acto pues se organizaron en legión y fueron a pedir al monarca brasileño su consentimiento. El emperador, dice, aplaudió la actitud de los emigrados, pero se opuso al uso de la bandera paraguaya. Sabemos ya que Pedro II aceptaba la traición, pero despreciaba a los traidores, ¿verdad? En esto insiste mucho, esto es aludiendo a una historia vinculada al mundo romano. Pedro II aceptaba la traición, pero despreciaba a los traidores, se burlaba, despreciaba a de Cut, Machán y compañía. Es más, no les permitió venir, digamos, a la guerra con la bandera del Paraguay. Si venían, van a venir bajo la bandera brasilera y argentina. Ya más adelante vamos a leer cuál fue la función, digamos, de estos legionarios en el contexto de la guerra. Eso sí, tuvo la ocurrencia de respetar y hacer respetar la bandera, dice Oleari, que iban a combatir. No permitió que estos legionarios fueran contra el Paraguay a la sombra de la bandera paraguaya. Tenían demasiado con su bandera auriverde o con la bicolor argentina. Por lo demás, para cubrir las apariencias, le bastaba la declaración de los aliados que aseguraban que la guerra no iba a ser contra el Paraguay, sino contra López. Ese es el discurso que instaló, digamos, la alianza, la coalición, y más todavía los legionarios, los apologistas del legionarismo. Estos tipos insistían una y otra vez e instalaron ese relato de que la guerra contra el Paraguay, en realidad en el fondo era la guerra contra López. López, ese tirano que mantiene esclavizado a este pueblo. Entonces, nosotros, los civilizados, Argentina y Brasil, el imperio esclavócrata, iban a traer la libertad soñada a nuestro país. Patriotismo porteño se entiende cooperando decorosamente en el descuartizamiento de un país rebelde al yugo bonaerense, en la destrucción total de un pueblo orgulloso empeñado en ser libre. Y ahí, digamos, el patriotismo, como lo entendieron los legionarios. Ser fieles a Buenos Aires, a los porteños. Siempre fueron así, nunca los se sintieron paraguayos, dice Oleari. Sus padres, sus abuelos, sus ancestros pertenecían a ese sector, digamos, insisto en esto, de los porteñistas, que desde un principio siempre quisieron que el Paraguay, la provincia del Paraguay, se adhiriera a Buenos Aires para crear la Argentina. Desde un principio. Y Brasil, por ser imperio, también buscaba entre sus intereses la expansión territorial, ¿verdad? La guerra no había sido declarada todavía por la Argentina al Paraguay, ni se había firmado aún el tratado secreto de la Triple Alianza. Más porteñistas que los mismos porteños, los legionarios se anticiparon en 12 días a los argentinos al pedir generosos auxilios para armarse y organizarse militarmente contra su país. Lo más interesante de este oprobio documento
es que va firmado por Carlos Loizaga. Este es un paraguayo que vive en Argentina, que ya advertía que se venía la guerra y antes de que se acabe la guerra ya se fue a ponerse a disposición para levantarse contra su país. Y ahí el espíritu patriótico de los porteñistas legionarios. ¿Verdad? Carlos Loizaga habla en nombre de todos como presidente de la banda. En aquel documento, Carlos Loizaga era el legionarismo puro. Ya en 1851, imagínense, mucho antes de la guerra, cuando el tirano Rosas estaba ya próximo a caer, es el mismo Carlos Loizaga dirigió una solicitud, escribió una solicitud enviado al presidente Rosas en aquel entonces al gobierno argentino en nombre de sus camaradas, los paraguayos, porteñistas, que no soportaron el patriotismo de los López en su afán de construir una identidad paraguaya, pidiéndole por misericordia, dice, la conquista del Paraguay. Siempre ellos pidieron, no, nosotros queremos que Paraguay sea una provincia. De hecho, para los legionarios, siguiendo la lógica de los argentinos en aquel entonces, Paraguay nunca fue una patria, siempre fue una provincia. Y pidiéndole permiso para marchar en la expedición con cualquier carácter y en cualquier puesto. Otro personaje nefasto para Oleari es Fernando Iturburu, compañero de Loizaga. También envió una solicitud a Rosas con el mismo propósito, marchar sobre el Paraguay. Cuenta Saldias que Loizaga, Iturburu y Machán, de Cut y otros paraguayos hacía rato que venían trabajando con el ministro Arana para reincorporar esa provincia, la provincia del Paraguay, la República del Paraguay, a las demás confederaciones de la Argentina. Y regresa y agrega Rosas, fueron los que encabezaron en 1865 a los legionarios. Después de 14 años de escribir la solicitud, 1851-1865, seguían soñando con la conquista del Paraguay los legionarios. Los que buscaban en realidad, lo que habían buscado siempre, eran ser cómplices para hacer desaparecer al Paraguay. La patria paraguaya no existía para los legionarios. Eso es clave en Oleari. Él entiende bien, ¿no? Oleari dice, no, nunca fueron partidarios de la República. Eran porteñistas que no tuvieran de otra que estar aquí. Y conforme iba avanzando el gobierno de Francia, de López, de Carlos Antonio y Solano López, siempre el afán del Paraguay fue constituirse como una república soberana. Los porteñistas nunca soportaron eso y por supuesto empezaron a conspirar, ya sea Francia contra Carlos Antonio, y por lo tanto terminaron siendo exiliados, digamos, del Paraguay. Es ahí la oportunidad clave en la guerra de la Triple Alianza para venir a hacer lo que siempre han querido hacer, destruir el Paraguay y adherir, digamos, a la provincia como provincia argentina. Es un poco en el contexto del capítulo 4. En el capítulo 5 lleva por título La patria paraguaya no existía para los legionarios. Cita de Francois Chateaubriand, un filósofo romántico, uno de los primeros literatos románticos franceses. Los unitarios argentinos, juicio del doctor Ceballos. Teoría legionaria de la legítima defensa, disyuntiva trágica, despertaron al durmiente. Dice Oleari en el capítulo 5. El abogado del legionarismo directamente se refiere a Héctor de Cut. Va a explicarnos cómo sus defensores no vinieron contra la patria al venir en las filas de los invasores. Empieza a ironizar acá a Oleari en varios puntos del texto que uno lee en este texto, en el libro de los legionarios, encuentra un poco una manera satírica de burlarse de los legionarios, ¿verdad? O de ridiculizar a los legionarios. El nombre de la patria, dice, ha sido involucrado al redopelo. Y la pregunta es, ¿qué es la patria? Y enseguida una luminosa disertación. ¿Es acaso el suelo que pisamos? El suelo que pisamos no es ni ha sido nunca la patria. ¿Qué ha de serlo? Y aquí el texto, aludiendo a nuestro abogado legionarista, Héctor de Cut, habla un poco de Cacique Lambaré y su enfrentamiento con el
con ayolas, etc. Aquí utiliza mucha sofística Héctor de Kut para tratar un poco de alguna manera confundir los conceptos, ¿verdad? Típico de argumento sofístico, ¿verdad? Y Oleari viene a descuartizar o destrozar eso. ¿Sabes qué, viejo? Vos no vas a hablar de patria. ¿Era posible concebir la patria bajo el imperio del terror? Hoy ya no es el viejo terruño de las agrupaciones tan cruelmente sojuzgada. Ya no consiste en el suelo que habitamos y en el amor del campana del río, dice, y de las aldeas. La patria es el hogar, es la familia, la riqueza, la civilización. Es la comunidad de afecciones, es la solidaridad de los ciudadanos en el derecho, en la libertad. Extraordinario, Héctor de Kut hace una apología fantástica. Es una especie de, si no puedes convencer, confunde, ¿verdad? Utiliza el recurso de la sofística, de la escritura, de la buena pluma, para cambiar un poco los conceptos de patria, de nación, y empieza a aludir a la historia, etc. Entonces, lo que hace Oleari es hacerle decir a su contrincante lo que dice, para después, posteriormente, sentenciar y destrozar su argumento, ¿verdad? Dicen los legionarios, en la época de los López no existía la patria paraguaya, porque los López eran muy malos y la gente se arrastraba con la torpeza propia de aquellos a quienes falta luz y aire. ¿Cómo vas a hablar de patria? Dice Héctor de Kut, en el contexto de los López. No existía la patria. No existía nada. Los paraguayos no tenían conciencia de lo que es la patria. Empieza a, digamos, utilizar, como bien dije, el recurso de la sofística. Y la verdad es que no existía la patria para esas castas malditas, dice Oleari. No, para ustedes no existía la patria. Ustedes nunca se sintieron paraguayos, que se sentían dentro de nuestras fronteras como dentro de un infierno. Ustedes no soportaban que el Paraguay se instale, se constituyera como un país y que además empezara a progresar, que tenga telégrafo, ferrocarril. Ustedes no soportaron nunca eso. El que había de trabajar después por la anexión, la negación de la patria es el viejo achaque de los de Kut. Siempre recurso de legionarios, no existía la patria. El que había de trabajar después por la anexión del Paraguay a la Argentina, José II de Kut, decía en un manifiesto publicado en 1869, la nacionalidad paraguaya nunca ha existido en América. Entonces, aquí encontramos varias apologías directamente del legionarismo de parte del abogado del legionarismo, Héctor de Kut. Empieza como buen sofista a mezclar los discursos extraordinarios y a negar a toda costa la nacionalidad paraguaya. Y Oleari sale al frente. Vos vas a hablar de patria. Vos que fuiste legionario, hijo y nieto de legionario. Para usted no existía la patria. La patria sí existía en Paraguay. Cuando la libertad ha desaparecido, queda el país, pero ya no hay más patria, y decía este filósofo romántico francés. Aquí hay una extraordinaria, para mí la parte más fascinante del libro, la alusión que hace el filósofo francés. En aquella época en que la Francia de Napoleón I había alcanzado el esplendor del poder y la gloria militar. No hay patria sin libertad, según la frase atribuida al romántico admirable, porque, por supuesto, el filósofo no era partidario de las tiranías, para nada. Detestaba, de hecho, odiaba profundamente a Napoleón por el usurpador, les decía, por había destruido la república, había instalado un imperio, la revolución se hizo hombre, dice Alexander Dumas, aludiendo a Napoleón. Y cuán poderosa y avasalladora era la patria en el corazón del gran francés en los días de la dura dominación napoleónica. Seguramente nunca lo amó, ni fue más real en sus entrañas que cuando recorría el mundo en el triste peregrinaje del proscripto. Estando en Gante, le tocó con suerte asistir desde lejos la batalla de Waterloo, en la que se iba a decidir su destino y el de su patria. Aquí hay algo muy interesante. El filósofo andaba exiliado también. No tenía cabida en el imperio napoleónico. Pero, haciendo un poco memoria en Napoleón cuando pierde en Rusia, el ejército, en el frío ruso,
en el fango ruso. La coalición logra sacarlo, digamos, del poder y lo manda a la isla de Elba, del cual se escapa, vuelve a recuperar el trono y finalmente la coalición vuelve a unirse en la batalla final en Bélgica, en Waterloo. Hay un texto maravilloso de Stefan Zweig, uno de los más grandes escritores, historiador y novelista, en un capítulo del libro Momentos Estelares de la Humanidad, le dedica a la batalla de Waterloo 15 sabrosas y deliciosas páginas para la lectura. ¿Cómo se dio la batalla de Waterloo? El momento decisivo de Waterloo. Entonces, el filósofo presenciaba, digamos, el momento decisivo y de alguna manera su corazón estaba dividido. ¿Por qué? Su alma estaba dividida. Porque si caía el imperio, su pueblo, su patria, iba a quedar a merced de fuerzas extranjeras, los ingleses, los austriacos. Pero si vencía, él iba a permanecer proscrito para toda su vida. Probablemente nunca más iba a retornar a Francia, a París. Ah, no, dice Chateaubriand. No tenía el alma de legionario, realista, apasionado, odiaba con toda su alma al usurpador del trono de San Luis, o sea, de Luis XVI, refiriéndose a Napoleón, ¿verdad? Su triunfo hubiera sido el decreto de un destierro eterno. Si vencía en Waterloo, Napoleón, que según cuenta no venció por culpa de Grouchy, uno de sus mariscales, su triunfo hubiera sido el decreto de un destierro eterno, pero en su corazón hablaba con más imperio la patria que sus rencores o sus intereses personales. El filósofo, al fin y al cabo, quería que venza a Napoleón. Preferiría vivir lejos, exiliado, trasterrado, como utiliza el doctor Mario Ramos Reyes, de un término extraordinario, con tal de que su patria no sea manoseada por fuerzas extranjeras. Es inútil querer insistir en eso de que la guerra no era contra el Paraguay, sino contra su gobierno. Es lo más estúpido que los aliados y los legionarios pudieron haber enarbolado, digamos. Un profundo conocedor de nuestra historia y autoridad indiscutida en la materia, Estanislao Ceballos, un argentino, decía lo siguiente: la guerra no podía ser de ninguna manera contra el gobierno del Paraguay, sino contra su pueblo. El presidente López fue elevado a la presidencia de aquella república el 16 de octubre de 1862 por diputados electos de los 92 partidos de la nación. Congreso reunido en el Cabildo de la capital le invistió con el título de jefe supremo y general de los ejércitos. Entonces, Estanislao Ceballos, intelectual argentino, era consciente. Atacar a López, al presidente, es atacar a la República del Paraguay, al pueblo paraguayo. Nada de eso de que la guerra contra López y no contra el Paraguay. Los argentinos, los intelectuales, por supuesto, reaccionaron contra el tratado secreto y destruyeron ese argumento PNI, digamos, que enarbolaban los legionarios y los aliados. El legionarismo inútilmente pretende encontrar un antecedente de su menguada conducta en la conducta de los unitarios. En su afán de justificar, buscaron por todos lados los legionaristas, los apologistas de los legionarios, buscaron por todas partes la manera de justificar, digamos, ese acto de cobardía, de ignominia. Nadie podrá imputarles nunca una traición. Los que vinieron a descuartizar a su patria a la luz del tratado secreto de la Triple Alianza no tienen parangón en toda la historia de la humanidad. En eso insiste mucho Leary. No existen peores seres humanos que los legionarios. Los peores. En ninguna historia, en ningún punto de la historia hubo personas más despreciables que los legionarios. Los peores. En los dominios de la ignominia humana ocupan un sitio solitario. Apología legionaria: el derecho a apelar a las armas contra el gobierno nacional desde las filas de un ejército extranjero en guerra declarada y a muerte con la patria. Las cosas es clara. Los legionarios, perseguidos a 600 leguas de distancia por una fiera, se aliaron a los que iban a matar con esa fiera a su país para salvar su vida.
Si no venían con los invasores, si los dejaban solos en la cruzada, estaban irremediablemente perdidos. O venían con los aliados o sucumbían. Vivo López no podían seguir viviendo en Buenos Aires. Tampoco nuestros compatriotas, no tan compatriotas, tenían muchas opciones. O venían o la pasaban mal en Argentina. Tenían que liquidar a López. El capítulo 6 finalmente dice la argumentación legionaria, citas históricas, los unitarios, Santa Cruz y los peruanos, un ejemplo de Juan Montalvo, los legionarios en la guerra, nuevas revelaciones de Ferreira, la ferocidad legionaria según el general argentino Donato Álvarez. Argumentan los legionarios para probar su derecho de venir en las filas de la Triple Alianza a destruir al Paraguay. En su idiotía, el abogado actual, el último de Kut, Héctor de Kut, sobreviviente de la gran generación de traidores, no deja de comprender que toda su ignominia finca en haber tomado armas contra la patria amenazada y en haber venido en medio de las bayonetas extranjeras. Hay una preocupación, un intento muy fuerte, digamos, de los legionaristas en utilizar todos los recursos a disposición para justificar a los legionarios, justificar y dejar mal parado a López y a los paraguayos. En última instancia, probablemente el pueblo paraguayo mereció morir, díselo. Si vamos a guiarnos por estos legionarios, merecían morirlo el Paraguay. Esto es lo que le obsesiona. Primero dice que la patria no existía en el Paraguay. Y no existiendo la patria, los legionarios no vinieron contra ella. No contento con esto, agregan que los legionarios, al incorporarse a los invasores, hicieron uso del derecho de legítima defensa. Parecía que con esto quedarían tranquila su conciencia, pero no. El gusano roedor seguía taladrando el cerebro. No estaban satisfechos. No se sentían convencidos. No se sentía convencido él mismo. Y vuelve a la carga con nuevos argumentos. Y se rebuscaba de Kut, de tal manera a justificar la Triple Alianza, los legionarios. Y por poco no le victimiza a los aliados y a los legionarios, ¿verdad? Cosa que no soportaba Oleari. Hay que destruir los argumentos legionarios. Héctor de Kut ignora a Esfialtes, ese griego de los tiempos heroicos, que guía al invasor en el desfiladero de las Termófilas. Fue el verdadero precursor de los legionarios, que también guiaron al invasor a través de nuestro territorio, desde el Paso de Patria hasta Cerro Cora. Esfialtes, si hace un poco de historia, es un poco el responsable de que los espartanos pierdan esa batalla, digamos, en las Termófilas, la entrada en las Termófilas, porque guía al ejército de Jerjes y compañía por un pasadizo secreto, de tal manera a poder entrar en Grecia y destruirlo todo, ¿verdad? Destruir Atenas, etc. Entonces, Fialtes guió, digamos, a los invasores por caminos estratégicos para, de alguna manera, destruir a su pueblo. Entonces, lo mismo hicieron los legionarios. Sirvieron de vaqueanos territoriales para los aliados. Estos conocían, por supuesto, el terruño, el territorio, y encaminaban al ejército aliado en búsqueda de López. Por eso pudieron llegar hasta Paso de la Patria, hasta Cerro Corá, etc. Probablemente, si no, jamás encontrarían en este inmenso bosque a López y la ayuda vaqueana de estos esfialtes contemporáneos, ¿verdad? Haciendo incursiones en la historia americana, cita el caso de Santa Cruz en 1835. Dice que cuando Chile fue contra la Confederación, este es un recurso que utiliza el abogado de los legionarios. Trata de justificar y alude a una contienda parecida, ¿verdad? Fue contra la Confederación de Perú-Bolivia. Muchos peruanos ilustres se alistaron en su fila. Luego los legionarios tuvieron el derecho de alistarse también a las filas aliadas. Situación absolutamente diferente. El ambicioso y audaz Santa Cruz había logrado, contra la voluntad peruana, reconstruir el Gran Perú, imitando la efímera Gran Colombia de Bolívar,
y el boliviano ocupó el solio presidencial en Lima. Los peruanos fueron contra él, contra el usurpador extranjero, no contra su patria. ¿Qué tiene que ver esto con el caso de los legionarios? O sea, aquí hay un cruce, digamos, de informaciones, ¿verdad? Y vemos a Decoud buscando recursos para justificar, valga la redundancia, a los legionarios. Y aquí Oleari le va a contestar de una manera extraordinaria, aludiendo a Juan Montalvo. Montalvo, el de las Catilinarias, el hombre de la libertad, terror del despotismo, recibió una invitación para alistarse a las filas del ejército colombiano y marchar a barrer la tiranía en su país. El extranjero le ofreció sus bayonetas para ir a derribar un régimen que odiaba, y Montalvo respondió como debería responder un hombre de honor y un patriota esclarecido. Respondió que preferiría 1000 veces el despotismo a cooperar con una intervención extranjera en su país. No, yo no, jamás, dice Juan Montalvo, jamás. Ese fue el espíritu que debieron tener según Oleari, los legionarios. Jamás levantarse contra tu país. Seguramente el abogado de los legionarios no ha oído nunca este nombre, Juan Montalvo. Y Montalvo fue un águila de las más altas cimas del pensamiento americano. Su gloria ilumina toda nuestra literatura, apóstol de la libertad, pero jamás un traidor de su patria. José Enrique Rodó le ha levantado en su prosa marmórea monumento imperecedero, y este varón sin miedo, sin mancilla, glorificador del patriotismo paraguayo y admirador de la indómita bravura de Mariscal López, es el que se encarga de dar una lección aplastadora a los legionarios, al legionarismo. ¿Verdad? Es necesario que el panejerista de la traición lea bien sus palabras, encomiador de los legionarios, aludiendo a Héctor Decoud. El último lugar entre los ecuatorianos me convendría más que el primero, si este lo había yo de ver a armas extranjeras. Otra es la filosofía de la traición, otra la moral del legionarismo. La patria no existe cuando no puede disponer de su destino. Para volcarle al gobierno es lícito ir como mercenario en las filas del invasor. Así razonaban los legionarios. Y afirmaban que no iban contra la patria, cuya existencia negaban, que iban contra el tirano, mientras clavaban su bayoneta en el corazón de la patria. Con razón, el representante argentino, doctor José Roque Pérez, fulminó a los traidores en 1869 con estas palabras recogidas y publicadas por el propio Héctor Decoud. Sois unos desgraciados, pero no sabéis hasta dónde sois desgraciados. Lo peor de lo peor, los mismos argentinos le trataban, los peor de lo peor son los legionarios. Vamos ahora al papel que desempeñaron los legionarios en la guerra. Y aquí atájense, señores. Según Héctor Decoud, el gran panejerista, el encomiador, el defensor de los legionarios, el sentimiento de socorro de los compatriotas es así como la presencia de la Legión del Paraguay, la Legión Paraguaya entre los ejércitos aliados constituía indiscutiblemente para sus compatriotas una garantía para impedir un tanto o por lo menos atenuar los horrores de una carnicería que podría cometerse contra ellos. Ya fuese heridos o inermes, caídos en los campos de batalla, los legionarios salvaron al país del martirologio de 5 años de guerra. O sea, para el discurso de Héctor Decoud, básicamente esto era una especie de salvadores que impedían demasiada carnicería contra nuestros compatriotas. Ellos eran grandes defensores, supuestamente, según Héctor Decoud. Según esto, el papel de los legionarios fue eminentemente patriótico y humanitario, dice Oleari. Acá se burla Oleari. No vinieron a derramar sangre paraguaya. Fueron indiscutiblemente una garantía para sus compatriotas, impidiendo un tanto las carnicerías de heridos y prisioneros. Y lo que es más, salvaron al país martirologio de 5 años. Gracias a ello no hubo martirologio. Durante los 5 años de guerra, por obra de los legionarios, el Paraguay se fue en sangre plácidamente, sin dolor, sin saber de sufrimiento. Ironía de Oleari, ¿verdad? Y Tahuiraigo, Héctor Decoud. Pero hay que saber que los Decoud son gente con pujos de poeta, dice Oleari. Oscrií cuá. Nuestro abogado
haber pisado los umbrales de una clase, hubiera sido un gentil amigo de las musas, las musas de Grecia, hijas de Zeus, ¿verdad? Pero tiene imaginación poética, vale decir, la materia prima necesaria para transformar las realidades feas en deslumbrantes fantasmagorías, ¿verdad? Y Vallejo de Todecu, para tratar un poco de transformar la realidad, ¿verdad? La realidad, sin embargo, fue otra. Septiembre de 1867 publicó Benigno Ferreira unos sabrosos artículos sobre el papel de la Legión Paraguaya en el ejército aliado. En la Legión Paraguaya voy a por la guerra. Los legionarios, según su valioso testimonio, según Ferreira, no eran sino comerciantes de mala ley o simples criados de los invasores. Los coroneles Báez y Recalde robaban tejas y ladrillos para ir a venderlos en Corrientes. Los soldados cortaban leña para la escuadra. El coronel Recalde andaba vendiendo mercaderías en un carretón mal habido. Y el coronel Iturburu, en La Nación Argentina del 7 de septiembre de 1867, afirma que los soldados de la Legión, después de ocuparse de día en el trabajo de paso de los ejércitos en los ríos, empleaban la noche en pasar las carretas de los vianderos. Hacían pasar a los soldados y la comida. Ese era su trabajo, cortar leña, robar y vender, comerciar. Mientras los jefes legionarios comerciaban, los pobres soldados trabajaban como esclavos, de día y de noche, en el servicio del enemigo y hasta los vianderos. En cuanto a la humanidad y patriotismo de los legionarios, vamos a reproducir un documento definitivo y lo tomamos, dice Oleari, del ejército argentino, publicado oficialmente por el Ministerio de Guerra número 31, anexo B, página 44 del año 1870. En el campo de Pedroso, la campaña de Cordillera, agosto de 1869. Señor general Emiliano Mitre, en cumplimiento de las órdenes recibidas por vuestra excelencia, ayer a las 7 de la mañana me puse en marcha por el camino de Altos con el Regimiento General San Martín, un escuadrón de la Legión Paraguaya y las 2 compañías del Regimiento de Córdoba y 40 batallón de Guardias Nacionales de Buenos Aires, que debían cooperar en mi empresa. A la 1 más o menos de la tarde llegamos a los campos de Pedroso, donde se hallaba el enemigo. Después de la relación de la batalla, termina el coronel Álvarez diciendo: he debido de ordenar la vuelta del escuadrón paraguayo para ponerse a disposición de vuestra excelencia. Le mandé otra vez junto a usted porque, ¿por qué? Pues el ardor que esta gente muestra al encontrarse con sus compatriotas les lleva a cometer excesos de mortandad y pillaje que comprometen la disciplina de las demás tropas y rápidamente de movimientos exigidos a la vanguardia. En la reciente acción, no obstante las órdenes perentorias que expedí, no se pudo evitar que saquearan las 17 carretas que el enemigo tenía consigo, acuchillando a los carreteros que trataban de conducirlas fuera del combate. Esto tenía que haber leído Héctor de Cut, que decía que los legionarios venían de alguna manera a paliar tanto ensañamiento contra el Paraguay. Pepe, esto hacían los paraguayos legionarios, degollaban paraguayos, con ardor liquidaban a sus compatriotas. El jefe de este escuadrón legionario fue el mayor Pedro Fernández y sus oficiales los capitanes Ramón Acosta y Abdón Céspedes, los tenientes Daniel Osaiga, Feliciano González y alféreces Manuel Rivarola, Felipe Iturburu, Casiano Ortiz y Juan González. He ahí cómo los legionarios eran una garantía para sus compatriotas y cómo atenuaban los horrores de la carnicería de la guerra, dice Oleari. Pepe, pasma la audacia del miserable que viene a cantar loas a semejantes bandidos. Ahí está el doctor de Q. Venía a cantar elogios para estos sinvergüenzas. Así eran los legionarios. Peones humildes del invasor, verdugos de sus compatriotas, esclavos en medio de las bayonetas enemigas, esclavos serviles o simples mercanchifles, fieras sanguinarias en presencia de los leales que seguían nuestra bandera. La mortandad y el pillaje, eso era su ley.
Acuchillaban hasta la gente inerme, a los que no ponían resistencia, a los no combatientes. El propio enemigo horrorizado tuvo que separarlo de su fila porque comprometían la disciplina, al decir del coronel Donato Álvarez. Este era su principal papel, el de asesino y ladrones. No vinieron a otra cosa al Paraguay, dice Juan Oleares. Muchas gracias por la atención. Muy bien. No sé si pudieron seguir la diapositiva. Es un poco los 3 capítulos que presenta Oleares, bastante duro con la Legión del Paraguay, bastante claro. Se remite a muchos documentos. Es un escritor fabuloso de Oleares. Es bastante persuasivo, del mismo modo que Cecilio Báez, pero reconoce directamente las atrocidades, digamos, de los legionarios y más todavía de los apologistas de estos criminales de su patria, de sus compatriotas, ¿verdad? Entonces, es un poco para abrir el escenario del debate. No sé si hay alguna pregunta, comentario, consulta. Ahora está abierto, puede tocar la manito y le doy la palabra para poder compartir, debatir en lo posible. Adelante, Vicente. Tu micrófono, Vicente. Ok, ahora sí. Buenas noches a todos, buenas noches Ignacio, Víctor y demás compañeros. Me gustaría señalar un aspecto interesante y es un poco el escenario rioplatense en aquellos años de la preguerra. O sea, antes, digamos, del tratado secreto. O sea, ¿qué hacían quiénes eran los legionarios? ¿Qué hacían y de dónde salieron? ¿Cuáles fueron, vamos a llamarle, las causas del concepto de lo que hoy llamamos legionarismo, ¿verdad? Y es interesante señalar que ciertamente entre el círculo en el cual se movieron los que formaron la Legión Paraguaya, fueron principalmente aquellos que tenían amistad con un sector, principalmente con un sector de lo que sería la élite intelectual rioplatense, que eran los denominados unitarios, cuyo líder ideológico eran Mitre, Sarmiento, Vélez Sarsfield y otros liberales, digamos, ¿no? De la época, que estuvieron mucho tiempo exiliados a la vez en Uruguay durante la dictadura o, vamos a llamarle, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas entre 1832, 35 hasta el 52. Es decir, una gran cantidad de argentinos migraron a Montevideo por la persecución política que representaba el régimen del general Rosas, que era el jefe supremo de la Confederación Argentina. Era un régimen confederal, no era un régimen federal, tampoco unitario. O sea, el Paraguay es un estado unitario, o sea, un solo estado y después son gobernaciones, pero de menor rango. Los gobiernos subnacionales son de escaso poder. Sin embargo, en los estados federales es importante la participación del gobierno federal, como es el caso brasileño y el caso argentino hoy, o el caso de Estados Unidos o México. Pero en la Confederación, que era el régimen en la Argentina, era el único poder que tenía Rosas era ser
representar a las provincias unidas del Río de la Plata, o sea, se mantenía la representación exterior hacia afuera y también tenía la aduana. Entonces, bueno, ese régimen del brigadier general Juan Manuel de Rosas fue un régimen de intolerancia, fue un régimen con muchas exclusiones y sobre todo aquellos, ni hablar de prensa libre y por supuesto hubo muchísimos exiliados argentinos en Montevideo. Y en Montevideo se diseñó intelectualmente llamémosle la invasión a la Argentina para retomar el poder y formar lo que sería después una república constitucional, porque la constitución argentina sería gestada en esos años. Y esto es interesante porque los argentinos vivieron este mismo escenario. Tenían un déspota como presidente, o sea, como líder político más importante, un sistema despótico, intolerante, intolerante con todo lo que significaba oposición al régimen. Y qué interesante es esto de que las tropas que invaden Buenos Aires para derrocar al brigadier general Juan Manuel de Rosas fueron tropas brasileñas, las tropas lideradas por el general Urquiza de Entre Ríos y los unitarios de Montevideo. O sea, los unitarios de Montevideo que invadieron Buenos Aires para derrocar a Rosas serían los legionarios nuestros, aproximadamente. La diferencia está en que, por supuesto, era la flor y nata de la intelectualidad argentina estaba en Montevideo y esos fueron los legionarios argentinos que derrocaron a Juan Manuel de Rosas en 1852 en la batalla de Caseros. Termina Rosas exiliado en Inglaterra y allí acabó sus días. Y aquí en Buenos Aires se forma, después de varios desencuentros entre las provincias y Buenos Aires, se forma la Confederación Argentina. O sea, se mantiene ya un régimen federal, porque se sanciona la Constitución argentina y que incorpora a todas las provincias y también a Buenos Aires. Muy bien. Quiero señalar nada más que este tema del legionarismo no es como todo hecho político, no nace de la nada. Es decir, y abro un paréntesis pequeñito nada más, el fenómeno de la emergencia, del surgimiento hoy de un poderoso, fuerte movimiento anarquista en el Paraguay no es un accidente. Es una cuestión que va más allá y que tiene muchas cosas y que un día lo estudiaremos más adelante. Ojalá. Bien, volviendo al tema de los legionarios argentinos, fueron los que crearon la moderna Argentina con una constitución liberal preredactada por el doctor Vélez Sarsfield. Y fue, por supuesto, un gran paso hacia la civilización, entendida esta como formar parte del mundo. Significa esto abrir los ríos a las importaciones y a las exportaciones inglesas, al Río de la Plata. Significa la ideología liberal en toda su dimensión. Libre comercio y sistema republicano de gobierno. 3 poderes, división de poderes, el voto de los que son censados, porque en esa época todavía existía el régimen electoral censitario, o sea, en esa época había que formar parte de una lista. Aunque los caudillos de las provincias seguían siendo absoluta referencia. Y le costó a la Argentina llegar a un consenso para formar finalmente
lo que sería la nación argentina, unos 5 o 6 años. Y en ese periodo, en 1856, 4 años después de ser derrocado Rosas, se produce un enfrentamiento civil, llamámosle civil, o sea, interno argentino, entre Buenos Aires, representado por Bartolomé Mitre, y el interior, representado por el entrerriano Justo José de Urquiza. Y aquí es donde hay una batalla de Pahom, hay una batalla, otra que no recuerdo, y allí es donde aparece en ese momento general Francisco Solano López a mediar en ese conflicto, logra apaciguar los ánimos y se convierte en una persona muy reconocida en Buenos Aires de haber logrado la paz en el país. Y así estaba el tema, y allí lo trata Mitre y comienza a adularle y le empieza a enroscar bastante la víbora, digamos, en el sentido de reconocerlo como un hombre importante en el Río de la Plata, y mientras, bueno, se estaba generando en realidad una situación bastante diferente. Para cerrar este análisis de dónde surgen los legionarios, no es absolutamente para nada nuevo. No vamos a ir a casos, que estoy seguro que debe haber centenares de legionarismos en el mundo. Lo que sí señalo es la inmediata anterior, que sería la Argentina. La Argentina tuvo sus legionarios que recuperaron el gobierno y convirtieron a la nación argentina en un moderno Estado, que ciertamente respetando diferentes grupos de opinión, con libertad de prensa y todas aquellas libertades del cual carecía absolutamente el Paraguay. Esto es muy importante. El paraguayo independiente es un ícono en la prensa paraguaya. Ahora, un escrito opositor a López en Paraguay, olvídate, no hay una sola línea que yo sepa. Entonces, nosotros tenemos que asumir una cosa: el régimen de López era un régimen despótico, donde la voluntad del líder político, tirano, presidente, como queramos llamarlo, era más bien un absolutismo monárquico que un régimen republicano, como decía la letra de la Constitución de López de 1844. Entonces, hay que entender esto, de que esta situación es lo que, o sea, simplemente quiero señalar que no es un grupo de seres humanos que surgieron en la Tierra como los únicos vendepatria, digamos. No, es el surgimiento, responde a determinadas ideas, determinadas reacciones, y en gran parte de los legionarios fueron expulsados por el régimen, o sea, fueron exiliados del régimen de López, y no podían volver a la patria suya o al Paraguay o Asunción, en fin, y eso también hay que tener en cuenta. De que después se haya desencadenado, se hayan convertido en mercaderes de sus connacionales, no hay que descartar absolutamente, porque puede ocurrir cualquier cosa en un escenario como el que se dio, y esto no representa una defensa absolutamente de la actitud de tomar bandera contra la patria, digamos, ¿no? De alguna manera, la historia se va escribiendo, y lo importante es que un poco más atrás o un poco más adelante vamos a encontrar siempre en un contexto analizado, en un contexto con mayor claridad, nos alumbra un poquito lo que estamos estudiando. Entonces, los legionarios no son
de nuevo cuño, o sea, podríamos decir de nuevo cuño en el caso paraguayo, pero hubo otro movimiento similar que tomó la Argentina y que instaló un nuevo gobierno. Los brasileños se retiraron a su territorio, y también el líder del legionarismo, si queremos llamarlo así, que fue el general Justo José de Urquiza, volvió a su provincia y fue amo y señor hasta que también fue fallecido en un caso de magnicidio. Quise tratar de comentar esto para entender lo que pasaba, y de que los legionarios no son, o sea, el tema del legionarismo realmente es radical, porque así se discutía en esos años, y me pregunto yo cómo habrán sido considerados los franceses que volvían a reconstruir su patria contra el régimen de Vichy, ¿no? O qué habrá sentido, cómo sería hoy considerado Rommel en Alemania, si al intentar matar al líder nazi. Es decir, eso creo que no eran legionarios, eran auténticos patriotas. Estoy seguro de que entre los legionarios había buenos patriotas, y estoy seguro que entre ellos también había unos cuantos bandidos. Eso es el comentario final. Gracias, Vicente. Excelente la contextualización. No sé si hay alguien que quiera preguntar, comentar. Yo creo que da para pensar lo de Oleari, porque yo creo que la pregunta que podríamos hacernos: ¿quiénes son los legionarios en la actualidad? Porque yo creo que vale esa pregunta, ¿verdad? Tenemos que preguntar, ¿quiénes son los vendepatrias, lo que, con el afán de quedar bien ante los otros países, entregan la soberanía nacional? O que recurren al discurso nacionalista solamente para un momento y después actúan como legionarios. Se banderan con el nacionalismo y después traicionan los principios, traicionan a sus compatriotas, ¿verdad? Como decía un paraguayo amigo mío, ser paraguayo es saber lo que es ser extranjero en tu propio país, lastimosamente. Esto no es un nacionalismo enfermo para denigrar, o no es xenofóbico, no es un nacionalismo nazi, ni nada por el estilo, ¿verdad? Es solamente plantearnos esta cuestión, ¿verdad? ¿Quiénes son los legionarios en nuestra actualidad? Dejo a la respuesta de cada uno, ¿verdad, Vicente? Un ejemplo de la década del 90 que quiero comentarles, que muchos recordarán, otros aún no tienen edad para recordarlo seguramente, y era cuando se debatía la privatización de Antelco. Entonces estábamos un grupo de gente que no queríamos la privatización porque iba a implicar unas reglas que no, o sea, no lo veíamos bien, pero muchos estaban de acuerdo con privatizar la Antelco, que era un monopolio estatal. Se iba a convertir en un monopolio privado. Entonces, por supuesto que hemos tratado de legionarios a algunos cuantos, pero pasaron después 15, 20 años y la Antelco no valía un peso, porque realmente es deficitaria. Hoy en día no vale un peso, y en ese momento iban a pagarnos $100 millones por eso. Y bueno, era un grupo inversor paraguayo, y por internas políticas finalmente no se dio, pero en ese momento sí emergió nuevamente el discurso de que aquellos que pretendían privatizar un monopolio estatal era un grupo afín a un concepto de defensa de intereses foráneos en contra de los intereses de la patria,
o sea, lo que, o sea, que era una nueva forma de legionarismo. Eso solamente para citar un ejemplo, ¿no? Justamente el día de ayer, antes, ratito menos, ayer fui a la editorial El Lector, el dueño es el señor Pablo Durián, algo así se llama el señor. Tiene dos textos y uno es Burián creo que es. Tiene un libro sobre el tema Itaipú, que dicho sea de paso, está, ahora más que nunca probablemente va a emerger el discurso del legionario. Aquellos que empiezan, ya empezaron de hecho, hace 2 años atrás tenemos la experiencia de gente que en teoría, ¿verdad? Nadie sabe muy bien, yo me considero ignorante, no soy un especialista en el caso, ¿verdad? Pero sí en lo concreto, a modo de descripción, emerge ese calificativo como legionario, ¿verdad? Para aquellos que negocian la soberanía para beneficio individual. Mayra. Sí, perdón, estoy un poco afónica. Pero siguiendo con el tema de los legionarios, cuando llegó la invitación, yo dije, wow, estos son héroes. La verdad que como ignorante, ¿verdad? No tenía ni idea. Pero hoy, esta tarde, pensando como Juan Oleari, no me gustaría realmente ser legionario, porque ¿cómo es posible que uno pueda querer luchar por su patria, pero ni siquiera se le permitía llevar la bandera de su país, ¿verdad? Entonces hay cuestiones de que uno día a día también tiene que pensar si es que quiere ser legionario o patriótico. Excelente, Mayra. Sí, realmente es así. Yo creo que en el Paraguay hay dos tipos de personas, ¿verdad? Siendo un poco radical. Los patriotas y los legionarios, ¿verdad? Depende de cada uno elegir en qué bando estar, ¿verdad? Y Oleay consiguió algo fabuloso, y eso lo habla mucho Robert León Hellman. Convirtió la patria en una madre. Nadie puede hablar mal contra su mamá. Nadie puede actuar en contra de su madre, en contra de la patria. ¿Qué clase de hombre, qué clase de ser humano tenés que ser para ser capaz de proceder negativamente en contra de tu patria? Si es tu madre, te dio nacer, te dio cultura, te dio identidad, y vos venís a querer humillar a tu madre, lastimar, etcétera, apelando un poco al discurso romántico. Muy bien, no sé si hay un comentario más para ir cerrando, algunos avisos. Vicente. Sí, no hay que olvidar, le dimos con todo a los legionarios esta noche como corresponde, pero siempre trato de buscar empatizar con lo que critico, porque a ver qué es lo que piensan, ¿no? O qué tenían en la cabeza, ¿no? Y es interesante, el artículo 189 de la actual Constitución exime radicalmente a los legionarios en un contexto de un régimen dictatorial en el Paraguay. O sea, todo ciudadano tiene derecho a alzarse en contra de un régimen que no respeta los derechos humanos y la Constitución. Manuel. Sí, una pregunta buscando la verdad. ¿Existieron legionarios en los partidos de Colorado y Liberal? ¿O en uno de ellos existió más incidencia? Porque nosotros pasamos muchas verdades, vamos a decir, no tan ciertas, ¿verdad? Durante el régimen de Stroessner. Y en busca de la verdad que nos hará libres, que se tiene algún conocimiento de que existían en ambos bandos, o sea, en el Partido Colorado y en el Partido Liberal. Existían legionarios. Escucha, muy buena pregunta. Honestamente, yo voy a dar una opinión, pero yo creo que
No sé si podría estar acertado y corríjame, ¿verdad? El legionarismo, claro, yo creo que existió en los dos partidos tradicionales. De hecho, existe en los dos partidos tradicionales. Pero, por ejemplo, Cecilio Báez es fundador del Partido Liberal, uno de los fundadores. Y él él es legionarista. Es un apologista del defensor, digamos, de la Legión Paraguaya. También algunos le catalogan a el fundador del Partido Colorado, Bernardino Caballero, y lo dijo un gran maestro mío, ¿verdad? Bernardino Caballero, el primer vendepatria, donó ahí en el libro de los héroes de Juan Neoleal y vemos como resarcimiento de guerra, otorgó tierra, terruño paraguayo, patria, entreguista. Puede ser que esté equivocado, pero un maestro mío, el doctor Tere Chayampey, dijo eso, ¿verdad? Yo me quedé pensando así también, ¿verdad? Y por supuesto ya en el proceder político, en el avance político hubo creo yo, bastantes legionarios. Vicente. No, no, retiré la mano. No tengo nada. Eso, pero es muy buena pregunta. No sé si se puede hacer un rastreo histórico, Manuel, para saber quién era el legionario en el origen de los partidos tradicionales, ¿verdad? A muerte van a negar, vos le preguntás quién vio al legionario, te va a ir en el Partido Colorado y preguntar quién vio al legionario. Lo que sí se suicidó también, uno de los fundadores, uno de los fundadores del Partido Colorado, se había suicidado al ver en qué se había convertido en algún momento, ¿verdad? Traicionado en todos los principios. Y los liberales, por supuesto, más globalistas. Va por ahí la cosa, ¿verdad? No sé si Manuel quiere opinar, pero es muy buena pregunta real. No sé si alguien tiene la respuesta, ¿verdad? Sí. No, y es interesante investigar para ver un poco la verdad sobre el asunto, ¿verdad? Porque si no, uno queda con parece que en uno de los partidos primó y en el otro tuvo una mínima incidencia. Pero en los dos partidos se tiene la influencia de los dos países grandes que incidieron para la fundación, ¿verdad? Y como habían dicho también sobre la masonería en ambos partidos. Sí, eso es verdad. Eso es todo. Muy bien, señores. Quiero hacer unos anuncios y después doy la palabra, ¿verdad? Vamos a tener un grupo de lectura con la Asociación de Filosofía Cristiana. No sé si está el presidente, Víctor, si quiere comentar un poco referente al tema, hacer la invitación para a partir de la otra semana. Vamos a iniciar, Víctor. Muy bien, gracias Ignacio. Antes que nada, muy buenas tardes, noches a todos. No pude participar de este seminario de lectura porque estoy en un curso, en una formación en la escuela, digo bien, del diaconado permanente, entonces no podía asistir. Y hoy por cuestiones personales no pude ir, entonces aproveché para entrar y escuchar un poco la última parte. En referencia al seminario de lectura que vamos a tener y que va a comenzar este jueves, el texto que vamos a estudiar, analizar, a comentar un poco es el texto del gran filósofo tomista Etienne Gilson. El texto se llama Dios y la filosofía. Es decir, el autor expone ese gran tema de la filosofía que es Dios a lo largo del inicio de la filosofía hasta la edad contemporánea, ¿verdad? Realmente es un texto maravilloso con una profundidad intelectual inmensa. Y el curso es gratuito, ¿sí? Es gratuito y serán 4 encuentros, ¿verdad? Porque el libro está dividido en 4 capítulos. Y la invitación está hecha. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí también estamos en el grupo de cursos de la Asociación de Filosofía Cristiana y voy a enviar todos los detalles aproximadamente en el transcurso de mañana para que podamos tener. Pero desde ya todos están invitados a participar en ese seminario que realmente creo yo va a ser imperdible porque es un seminario de filosofía cristiana, ¿verdad? Y como bien sabemos,
consideramos que la más alta filosofía es la filosofía cristiana, humildemente. Muchas gracias, Víctor, presidente de la Asociación de Filosofía Cristiana. El Areópago está a punto de lanzar la revista Ares, número 2. Vamos a hacer la invitación formal a los grupos. Vamos a ver dónde podamos hacer el lanzamiento con la presencia de grandes exponentes, el doctor Vicente Fernández, Benjamín Fernández, entre otros, ¿verdad? Han participado y han apoyado el lanzamiento de nuestra revista, que va a girar un poco una reflexión en torno a la identidad. Así que espero puedan un poco leer, comentar, discutir y criticar, por sobre todo, las ideas que van a ser expuestas, digamos, en la revista, que tiene un valor o va a tener un valor de 10.000 para contribuir un poco con la causa de la cultura, ¿verdad? Yo quiero agradecer a las personas que nos han ayudado voluntariamente con su aporte económico para que podamos grabar nuestros eventos, nuestras actividades. Y quiero apelar nuevamente, digamos, a su generosidad para continuar en el grupo de lectura, para seguir grabando los grupos de lectura. Para la Asociación de Filosofía Cristiana y el Areópago Cordillerano. Esta cuenta, esta plataforma lo estamos usando, digamos, las dos asociaciones. Entonces, una vez que termina el grupo de lectura de la Asociación de Filosofía Cristiana, vamos a volver, digamos, con el Areópago con otra actividad sobre pensamiento paraguayo, ¿verdad? Así que también vamos a esperar su apoyo y su opinión, su proposición para ver por qué libro podemos estudiar después de terminar todos los 4 encuentros de Dios y la filosofía. En fin, quiero agradecer a todos los que han participado, los que nos han acompañado, los que han aportado, opinado, porque así estamos haciendo patria realmente, ¿verdad? Nos estamos instruyendo, conociendo nuestra historia, estamos aprendiendo, estamos aportando, por poco que sea, pero estamos aportando con nuestra sociedad, ¿verdad? En el afán de construir una sociedad más pensante, más crítica, más patriota. Así que muchísimas gracias, queridos amigos, por ser parte de esta historia fabulosa. Espero que les haya servido, les haya gustado y hayan disfrutado el acercamiento a estos dos grandes escritores. Yo reconozco que es mi primer acercamiento cercano a las obras de estos autores, ¿verdad? Había leído, había estudiado en textos, comentarios, pero nunca había leído a un Cecilio Báez de puño y letra o a Juan Eoleari. Y honestamente, a partir de ahora, es imposible no leer o no investigar más sobre estos autores. Así que muchísimas gracias, señores. Y les esperaremos oportunamente el jueves en la Asociación de Filosofía Cristiana y el presidente va a invitar en el grupo. Ahora, no sé si alguien quiere opinar, decir algunas palabras para ir cerrando. Muchísimas gracias a vos, Ignacio, por la organización. Estuvo muy bueno la clase. Y así como había dicho también, es la primera vez que escucho esto y ahora tengo una opinión más acertada. Muchas gracias, Mayra. Agradecido de mi parte también. Muchas gracias a usted también, don Vicente. También muchas gracias. Son espacios de realmente enriquecimiento cultural que nos hace muy bien a todos. Muchas gracias. Gracias a vos, Manuel, por tu apoyo. Muchas gracias, Manuel, Ronel, los muchachos del Areópago, el doctor Villajoga, doctor Cabral, doctor Juan, licenciado Juan, que está en España, a Guillermo, que es de Colombia, nos sigue, al doctor Benjamín, a Iñaki, que va transcribiendo estos debates. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias, señores. Nos encontraremos entonces oportunamente el jueves.